Bien, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En este caso, en esta oportunidad, pues nos convoca la unidad didáctica Implementación de Interfaces de Usuario. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la TGS. ¿Qué cosa es la TGS? La TGS tiene que ver con la Teoría General de Sistemas. Tiene que ver básicamente con la teoría general de sistemas que rigen dentro de los sistemas de información. Cabe señalar que esta es nuestra segunda transmisión, es nuestra segunda clase, es la continuidad de la actividad de aprendizaje número 1. Y pues vamos a ver qué cosa es la TGS, de qué trata la teoría general de sistemas. Pues bien, como en informática, cada una de las teorías que existen en informática pues tienen un autor, tienen un creador. Así cuando hablamos, por ejemplo, de la calidad total, o cuando hablamos, por ejemplo, de las metodologías de desarrollo de software, o cuando hablamos, por ejemplo, de lo que viene a ser, pues, en este caso, el modelo de entidad-relación como técnica, también tiene un autor. Es decir, todas las metodologías o teorías que existen en el área de sistemas, pues tienen a un autor. La TGS, la Teoría General de Sistemas, tiene como autor a Ludwig von Bertalanffy. Este es el autor, el creador, en este caso la TGS. Esta teoría básicamente propende que los sistemas sean tratados bajo una única disciplina, en la que se pueden obtener características y comportamientos comunes, que pueden básicamente generalizarse. Es decir, la TGS lo que hace es trata de ver a los sistemas de forma holística, de forma general y no de forma particular. ¿Qué cosa es la holística? La holística en realidad es un concepto sistemático en el cual pues nos habla de que los sistemas, en este caso, deben de ser tratados como un todo, deben ser tratados de forma general, es decir, no de forma particular. Cuando hablamos de sistemas, existe una clasificación que la teoría general de sistemas hace, donde clasifica los sistemas en sistemas abiertos y sistemas cerrados. ¿Cuándo se dice que un sistema es cerrado? Básicamente son aquellos sistemas que no interactúan con su medio exterior. Es decir, acuérdate que todo sistema pues debe de tener un límite. Es decir, tiene una parte interna y tiene una parte externa. Si llevamos este concepto al mundo de informática, al mundo de la informática, hablamos pues de que obviamente un sistema de información está constituido, ¿no es cierto?, por algoritmos, está constituido por formularios, por interfaces, y naturalmente pues también tiene una base de datos. Entonces, todo lo que está dentro del sistema viene a ser la parte interna. La parte externa viene a ser lo que está fuera de los límites de dicho sistema, donde generalmente pues interviene el usuario. Entonces, hay una interacción entre el medio externo y el medio interno, o la parte interna. En este caso, cuando hablamos de un sistema cerrado, se dice que es cerrado porque este ya no tiene interacción con su medio exterior, medio externo. Acá han citado como ejemplo el universo. El universo, si bien es cierto, es infinito, no es finito. Se dice que hasta el momento los científicos han dicho que el universo no tiene un fin, es infinito. Entonces, se podría, digamos, considerar al universo como un sistema cerrado, si lo vemos de forma holística, de forma general. Si lo vemos de forma particular, entonces vamos a ir mirando con lupa, ¿no?, obviamente el universo, y vemos que está conformado por una serie de galaxias, ¿no? Y cada galaxia, pues obviamente tiene sus planetas, y bueno, en fin, hay toda una generalización. Bien, cuando hablamos de los sistemas abiertos, son aquellos sistemas que sí tienen interacción con su medio exterior. Ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, un sistema de compras, un sistema de ventas, un sistema de biblioteca, un sistema, en este caso, por ejemplo, de logística, ¿no? Porque obviamente hay una interacción que en este caso vendría a ser con un usuario. El día de ayer habíamos hablado que todo sistema de información realiza actividades, ¿no? Actividades básicas, ¿no? Que era pues el input, el process, el storage, ¿no? El almacenamiento, el output, la salida de datos y el feedback, ¿no? La retroalimentación. Pues bien, la Teoría General de Sistemas entonces hace una clasificación a estos sistemas. Nos dice que los sistemas, aparte de que existen sistemas abiertos y sistemas cerrados, también existen los sistemas duros y sistemas blandos.
Cuando hablamos de sistemas duros, estamos hablando de los sistemas determinísticos y también de los sistemas probabilísticos. ¿Qué cosas son los sistemas duros? Los sistemas duros, dice, son aquellos que pueden estudiarse mediante el uso de un modelo matemático. Existen dos tipos o subtipos de sistemas duros. Aquí están pues los duros determinísticos y los sistemas duros probabilísticos. Cuando hablamos de sistemas duros determinísticos, pues básicamente son aquellos en los que, en este caso, el modelo nos va a dar una respuesta en concreto, porque por eso su nombre de sistema duro determinístico, sí o sí me va a dar un valor. De repente ustedes dirán, profesor, cuando hablamos de sistemas determinísticos, significa entonces que en función a un modelo se va a obtener una respuesta. Sí, así es. Y aquí pues básicamente están, como se dice, pues, ¿no? Aquellos modelos, por ejemplo, vamos a suponer, a ver, cuando ustedes quieren desarrollar un programa, ¿no? Te dejan un enunciado, dicen, desarrolle usted un programa que permita el ingreso de 10 números. De dichos 10 números, obtenga usted cuál es el número mayor, cuál es el número menor, ahí la sumatoria, etc. Entonces, en este caso, dicho programa tú lo construyes en función a una lógica, ¿no? Tiene que haber una lógica de programación. Tienes que elaborar probablemente, si es que estás recién en el tema de programación, elaboras un pseudocódigo y luego pasas a construir un algoritmo. Si ya tienes cierta experiencia, tú lo que haces es, muchos especialistas no hacen ni siquiera el pseudocódigo, pasan de frente a diseñar el algoritmo. Es decir, ya la codificación al conjunto de instrucciones que van a permitir pues, hallar dicho resultado, ¿no? Y hacen pues todo el proceso. Ingresan datos, cuando haces clic en algún botón, en algún evento, pues en función a lo que tú has programado, en función a lo que tú has codificado, pues obviamente se halla el cálculo, ¿no? Entonces se obtiene una respuesta en concreto. Es un programa entonces que ha sido creado en función a obtener ciertos resultados y que naturalmente pues tiene una lógica de programación detrás. Los sistemas duros probabilísticos, en cambio, por ejemplo, acá nos habla de que utilizan un modelo en el cual básicamente puede dar, dice, la probabilidad de que ocurran los cambios de una determinada forma. Su mismo nombre dice probabilístico, viene de probabilidades, ¿no? Y profesor, esto de probabilístico, de probabilidades, me hace mucho pensar, por ejemplo, al curso de estadística, ¿no? Cuando dicen se lanza un dado 6 veces, ¿cuál es la probabilidad de que salga 3 veces el número 6 o 2 veces el número 1, etcétera? Entonces, ahí pues entra también mucho el tema estadístico, ¿no? Cuando tienen que desarrollar ese tipo de sistemas. Y por otro lado, dentro de la clasificación de los sistemas blandos, básicamente aquí nos habla de que este tipo de sistemas pues, son generalmente estudiados o representados a través de modelos, a través, en este caso, de fórmulas, modelos o fórmulas matemáticas. ¿Qué cosa es un modelo? Acá el concepto me dice que el modelo es la abstracción de la realidad, que nos sirve, dice, para estudiar los cambios plausibles que se pueden efectuar sobre una misma realidad. Por ejemplo, a ver, y aquí sí necesito la participación de ustedes, jóvenes. Díganme ustedes, ¿cómo logran implementar una base de datos? ¿De dónde parten? Vamos a suponer que, no sé, convocan de repente a Carlos, a Diana, a Aldo, y les dicen, bien jóvenes, tienen que implementar una base de datos que permita sistematizar el proceso de emisión de planilla de pago y emisión de boletas de pago para una empresa. Pregunto, ¿cómo llegan ustedes a construir esa base de datos relacional? ¿Cómo llegan ustedes a identificar cuántas tablas, ¿no? van a existir dentro de ese modelo relacional, dentro de esa base de datos? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Cómo logran ustedes, o cómo llegan ustedes al resultado final del diagrama físico de esa base de datos? ¿Ideas? Aldo, Carlos. Se, se hace un modelo de datos, un modelo conceptual, luego un modelo físico y finalmente un modelo lógico. Ya, muy bien. Diana,
¿cómo logras tú construir ese modelo? ¿En función a qué te logras, digamos, en función a qué concepto te apoyarías o en función a qué tú, digamos, te vas a apoyar para poder construir ese modelo? ¿Cómo llegas al resultado del modelo luego físico y lógico de esa base de datos? ¿Aplicas técnicas? Claro, se hace un levantamiento de los requerimientos de cómo funcionan las reglas del negocio de la empresa a la que le vayas a hacer, o la organización a la que le vayas a hacer la base de datos, ¿no? Como dice ahí, o sea, de la realidad, ¿no? De su realidad, de la realidad de ellos. Claro, ¿no? Aquí básicamente, y ha dicho algo importante la compañera, es que para yo poder llegar a diseñar, ¿no? A modelar el conjunto de tablas que probablemente conformen la base de datos, lo primero que tengo que hacer es un levantamiento de información. Entonces, si ustedes se dan cuenta cuán importante es, primero conocer el proceso de negocio. Oye, ¿y cómo se emite una planilla de pago? ¿Qué datos se manejan? ¿Y cómo es el tema de las retenciones, el tema de las aportaciones? ¿Y cómo es eso de la comisión mixta? ¿Y cómo es eso de la CPS, la compensación de tiempo de servicio? ¿Y cómo se calcula el tema, por ejemplo, del SCTR, el Seguro Compensatorio de Trabajo de Riesgo, ¿no? Y va a depender, porque por ejemplo, no todos los trabajadores le pagan ese concepto, ¿no? El Seguro Compensatorio de Trabajo de Riesgo. Realmente los que trabajan en oficina, ese importe no se les paga. Solo se les paga a los obreros, a los que están expuestos pues digamos, a sufrir un accidente dentro del trabajo, se les paga se les da un porcentaje, ¿no? Según el SCTR. El tema, por ejemplo, de salud, cuánto es el porcentaje, ¿no? Si es que está afiliado, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Pensiones del Estado. Y si está en una FP, cuáles son los montos o los valores que se manejan, ¿no? Por aporte, etcétera. Entonces, tenemos que conocer claramente primero la realidad. Si tú conoces la realidad del proceso de negocio que se intenta sistematizar, entonces vas a poder representar todos esos datos a través de un modelo. Entonces, ¿qué cosa es un modelo? Dice, es la abstracción, o sea, es el hecho de poder abstraer, canalizar toda la realidad que existe y poder luego representarlo a través de un modelo. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo le hacía la pregunta a Diana y le decía, en función a qué te basas para poder decir muy bien, este va a ser mi modelo de mi base de datos, pues Diana, aquí lo que te ha faltado, aparte del levantamiento de información, es algo, la aplicación de una técnica. Para poder construir una base de datos tienes que aplicar una técnica. En realidad existen dos técnicas que se aplican hoy en día para poder llegar a la construcción final de una base de datos. No sé si alguien tiene la respuesta. Existen dos técnicas. Una de ellas es el modelo entidad-relación o modelo relacional. No sé si han escuchado el famoso MER, MER, modelo entidad-relación. ¿Han escuchado el modelo entidad-relación? ¿Ideas? Carlos, Julio. Sí, sí, lo hemos escuchado, hemos llevado eso, el primer ciclo. ¿Y de qué trata el modelo entidad-relación? Así, en palabras comunes. Se trata de hallar los actores y las actividades que se realizan, las tablas, para llegar a formar las tablas de la base de datos. Ya, bueno, no es tanto así, pero ok. Claro, lo que pasa es que en el modelo entidad-relación es una técnica que, por ejemplo, te dice, no, mira, tú tienes que básicamente identificar 4 conceptos básicos, según lo que dice el MER. Primero, tienes que identificar las entidades, ¿no? Que mañana se llamarán tablas. En la fase de modelamiento no le llamas tablas todavía, se llaman entidades. Hay tipos de entidades. Cuando es una entidad fuerte, una entidad asociativa, una entidad débil, ¿no? Los atributos, también hay tipos de atributos monoevaluados, multievaluados, atributos, en este caso, opcionales, atributos obligatorios, están las relaciones y las cardinalidades. O sea, básicamente el MER te habla de 4 conceptos, ¿no? Entidad, atributo, relación y cardinalidad. Esa es la primera técnica que tenemos que aplicar. Entonces, el DBA
se supone es el encargado de hacer la base de datos, pues tiene que ser un conocedor de esa técnica, ¿no? De la aplicación, no solamente conocer la parte teórica, sino saber identificar, ¿no? Cuándo un dato o es atributo o lo conviertes en entidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo que registrar los datos del cliente, ¿no? Entonces, te dicen, mira, Diana, la base de datos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Citando el ejemplo que estoy planteando de la sistematización del proceso de pago de planilla y emisión de boletas de pago, pues yo te diría, necesitamos los datos del empleado. Entonces tú dirás, bueno, pues señor gerente, ¿y qué datos necesita usted almacenar del empleado? Entonces él te decía, mira, necesito sus apellidos, sus nombres, dirección, en qué distrito vive, si tiene hijos, si, su estado civil, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de datos. Pero también te va a decir, mira, pero también necesito considerar el número telefónico. Y tú dirás, el número telefónico del empleado, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes qué, Diana? Yo no necesito un solo número telefónico. Yo necesito tener todos los números telefónicos habidos y por haber de dicho empleado, por ejemplo. Entonces, el teléfono es un atributo, ¿cierto? Y es un atributo opcional y multievaluado a la vez. ¿Por qué es opcional? Porque un empleado puede tener o no tener un número telefónico. Obviamente que hoy en día sabemos que mínimo tiene que tener un número telefónico, pero es opcional. Y es multievaluado porque una persona puede tener más de un número telefónico. Entonces, cómo represento ese dato en mi modelo relacional? Si el requisito es tener almacenado no solamente uno, sino todos los números telefónicos habidos y por haber de ese empleado, entonces el teléfono lo sacaría de la entidad empleado y lo convierto en una nueva entidad. O sea, ese atributo lo migro a otra entidad y crearía lo que se llamaría en este caso la entidad directorio telefónico. Y tú dirás, profesor, ¿qué tiene que ver eso con el curso de interfaces de usuario? Porque eso va a repercutir en tu formulario. Entonces, ¿cómo representas ahora en el formulario ese atributo? No vas a poner en el formulario teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4, teléfono 5. Eso estaría mal. Habría que de repente agregar un grid, una grilla o un JTable donde yo pueda agregar, por ejemplo, los diferentes números telefónicos que tiene dicho empleado. Entonces, esos detalles, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta cuando uno, pues, por ejemplo, representa un sistema, ¿no? Entonces, el análisis y el modelamiento es fundamental cuando uno tiene que llevar a cabo, pues, el proceso de sistematización. Y la segunda técnica, ¿no? Ya que estamos hablando del ejemplo planteado, aparte del modelo entidad-relación, existe una segunda técnica. No sé si han escuchado ustedes el proceso de normalización de datos. De repente por ahí lo llevaron en algún curso de gestión o de base de datos. ¿Han escuchado el proceso de normalización de datos? ¿Ideas? ¿Alguien me puede decir en qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Ideas? Aparte de Diana, que ya participó. Aldo. O sea, consiste en, o sea, Sin miedo, Aldo, sin miedo, fuerte, fuerte. Te escucho. consiste en, o sea, en las entidades, o sea, ver los atributos, ¿no? Que se repiten, o sea, Ya. consiste en ver los atributos, ¿no? Que en las entidades No tengan atributos repetidos, duplicados. claro, o atributos que no necesita tener tantos atributos en esta entidad y pasan a otra entidad, ¿no? De repente es una tabla transitiva o algo así, ¿no? Seguramente llevaste gestión de base de datos con Michelle Castañeda, ¿no? Se traumaron con el proceso de normalización de datos. La redundancia de datos, profe, evita la normalización Claro. de datos. Hola, Carlos. Pensé que estabas cenando, Profe, Carlos. buenas noches. Nada, profe. Estás atento, escuchando. Muy bien. Claro, efectivamente, seguramente en alguna clase que tuvieron conmigo en gestión de base de datos les expliqué eso. Sí, el proceso de normalización de datos en términos comunes viene a ser eso. Tiene como objetivo fundamental evitar la redundancia de datos entre las distintas entidades que tú tengas en tu modelo relacional. Como dice Aldo, ¿no? Justamente ver qué atributos realmente son necesarios en dicha entidad o no.
Y va a depender mucho de dos factores. Primero, el proceso de negocio sistematizar. Y dos, ver si es que un atributo tiene o no dependencia funcional de otro atributo. Generalmente todos los atributos dependen de un ID, depende de un atributo identificador principal, que no es otra cosa que el primary key, que no es otra cosa que la llave primaria. Yo digo, pues el apellido, los nombres, la fecha de nacimiento, pues tienen dependencia funcional, en este caso del atributo código de empleado, por decir. Entonces, efectivamente, ¿no? Todos esos atributos dependen funcionalmente de la llave primaria. Porque en la vida real existe algo que se llama la homonimia. Y la homonimia tiene que ver, pues, con que existan dos Juan Pérez, que existan, pues, de repente dos Julio César Pérez, ¿no? Entonces, me dejo entender. Es decir, en otras palabras, que pueden haber datos, valores duplicados o repetidos en el caso de los apellidos y los nombres. Y eso es válido. Pero ¿cómo lo identifico como únicos? Fácil, profesor, con una llave primaria. Lo identifico rápidamente cuando en la entidad considero pues un atributo que va a tener el índice PK, el índice primary key, ¿no? Y justamente para eso pues aplicamos el proceso de normalización, que es una técnica, ¿no? La cual pues está constituida por 5 formas normales. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta una quinta forma normal. En la vida real generalmente se llega hasta la tercera o cuarta forma normal, les voy a ser sincero. Es bien difícil llegar de repente hasta una quinta forma normal, ¿no? Y existe pues toda una teoría del proceso de normalización de datos, que seguramente lo han visto y simplemente lo estamos trayendo a cotación, ¿no? Muy bien, ok, jóvenes, gracias por su intervención. Entonces, una vez que hemos clarificado de que un modelo básicamente es la representación de la abstracción de la realidad, lo plasmamos a través de un modelo. Profesor, ¿y cuando nosotros hablamos de sistemas siempre hablamos de modelo? Claro que sí. ¿Quieres construir una base de datos? ¿Qué haces? Tengo que hacer, profesor, primero mi modelo entidad-relación. Claro, el famoso MER. Para luego construir el DER, el diagrama entidad-relación, donde seguramente tendrás que usar, por ejemplo, el WinData Modeler como software, como herramienta de software para poder, pues, efectivamente representar ese diagrama lógico y físico de la base de datos, ¿no? Ya, pues ahí tú configuras tus entidades, tus atributos, el tipo de dato, que si va a ser char, va a ser varchar, que si es int, que si es numeric, que si es décima, que si a la fotografía le pones bar binary o le pones image, etcétera, etcétera. Y obviamente vas a representar. ¿Qué has hecho? Utilizas un modelo. Profesor, quiero representar un proceso de negocio. Pues creas un modelo, por ejemplo, en Visage. Visage es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de software, es un software que tú puedes ahí representar pues todo un proceso de negocio a través de la aplicación de la metodología BPMN, Business Process Management Notation. Estás usando modelos, estás representando una realidad a través de un modelo. Entonces, los modelos ayudan mucho al momento de sistematizar o de automatizar un proceso de negocio, claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Profesor, yo quiero hacer un sistema, me dice Carlos. Entonces le digo, Carlos, yo te aconsejo algo. Primero, haz levantamiento de información. Punto 1. Punto 2. Te sugiero, te recomiendo que modeles, diseñes e implementes la base de datos. Y tercero, recién ahí apliques una metodología de desarrollo de software. Y si vas a utilizar de repente RUP como metodología de desarrollo de software tradicional, o quizás una metodología ágil como es Scrum, como es Kanban, como es Crystal, XP, programación extrema, etc. Y ya después, una vez que has modelado, has diseñado, has implementado la base de datos, sabes cuántas tablas tienes, sabes cuántas columnas van a existir en cada una de esas tablas, recién procures o te preocupes por lo que es ya el modelamiento, ¿no? O el diseño de las interfaces de usuario. Eso sería ya el siguiente paso. Una vez que tú has tenido ya representado, ¿no? Tus interfaces, ya tienes tus prototipos, estos deben ser también presentados a la gerencia para que sean revisados, observados o aprobados, ¿no es cierto? Y luego recién pasar ya a la fase de desarrollo, a la fase de programación. Eso es el ciclo de vida, en otras palabras, de un sistema de información. Tiene etapas, tiene fases, claro que sí.
la fase del análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación, las pruebas, la auditoría, el mantenimiento, etc. Son una serie de fases que tenemos que llevar a cabo para poder desarrollar un sistema. A veces muchos especialistas lo que hacen es, tienen que hacer un sistema así, ya. A veces ni siquiera construyen la base de datos, ya empiezan a diseñar los formularios, las interfaces, y después dejan en segundo plano la base de datos. Y después se dan cuenta de que hay atributos o hay campos que no están en los formularios. Tienen que ir nuevamente y modificar los formularios, agregar los elementos. ¿Por qué? Porque primero diseñaron las interfaces y después hicieron la base de datos. Como que también a veces pasa al revés, ¿no? Que a veces también, ¿qué hacen? Que construyen la base de datos, hacen los formularios, no los presentan a la gerencia y de frente empiezan a programar. Y cuando lo presentan a la gerencia le dicen, mira, ¿cómo funciona? Es que yo no quiero hacer clic, yo quiero al hacer pulsar una tecla, enter, quiero que automáticamente salga tal mensaje, salga tal cosa. La pregunta es, ¿qué falló? ¿Qué faltó dentro de ese proceso? Y eso lo hablábamos el día de ayer, que se llamaba el análisis de requerimientos. ¿Recuerdan? Análisis de requerimientos. Así es. El análisis de requerimientos pues es fundamental porque tú ahí canalizas qué es lo que el usuario quiere. Y de esa lista de requerimientos tú determinas cuáles van a ser, ¿no?, los requerimientos funcionales y no funcionales de tu sistema informático. Muy bien, partes de un sistema. Hemos dicho que todo sistema pues tiene un límite, tiene una parte interna y tiene una parte externa. Entonces, las acciones que ingresan al sistema se llaman acciones exógenas y lo que el sistema arroja hacia afuera se llaman acciones endógenas. Ya, no se olviden de esos dos términos. Acciones exógenas, exo viene de fuera, y en este caso pues son todos los datos que van a ingresar al sistema de información pues, a través de las interfaces, y la parte interna pues tiene que ver ya con el sistema propiamente dicho, con el almacenamiento de la información. Y profesor, si yo mando a mostrar un reporte en pantalla, una consulta de datos, muestro la información en pantalla o se extrae la información de forma física a través de un medio impreso, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando información del sistema. Y ahí, ¿qué está sucediendo? Pues se están llevando a cabo acciones endógenas, que es lo que sale del sistema hacia afuera. Muy bien, entonces el exterior de un sistema pues es todo aquello que no pertenece al sistema, es decir, es todo lo que envuelve al sistema, es la parte externa. El interior, es decir, la parte interna, es todo aquello que se encuentra dentro del límite del sistema, ¿no? ¿Y qué cosa es el límite? Pues el límite es una línea que puede ser real o puede ser una línea imaginaria que separa pues la parte interna de la parte externa de un sistema. ¿Existen tipos de límites? Sí, sí existen tipos de límites. Están, por ejemplo, el límite natural, el límite de conveniencia y el límite de responsabilidad. ¿Qué cosa es un límite natural? Y esto estoy definiendo en función a lo que me dice la TGS, a lo que me dice la Teoría General de Sistemas. Cuando se habla de la TGS, cuando se habla de sistemas duros, blandos, cuando se habla de su clasificación, cuando se habla pues de esta teoría, se dice que todo sistema tiene un límite, pero ese límite lo han clasificado en tres. Cuando se dice que existe un límite natural, es aquel, dice, que se encuentra rodeado, ¿no? Se encuentra rodeando a todos los elementos del sistema en cuestión, en muchas cosas. La frontera aquí ya está establecida por defecto. Esto me lleva a acotación o me trae a reflexión algo. Ustedes en algún momento van a tener que titularse, van a tener que sacar el título profesional y como tal, pues tendrán que realizar algún proyecto de investigación donde naturalmente exista una solución, una situación problemática y tengan pues ustedes una solución que preparar, una solución que presentar pues, ¿no? Frente a esa realidad o esa situación problemática, donde la solución que ustedes van a presentar tienen que hacer uso de las TICs. En este caso, pues tendrán que presentar naturalmente, como en su carrera, un sistema de información, ¿no es cierto? Entonces, como van a tener que sistematizar algo, van a ustedes que tener que definir
cuántos procesos son los que ustedes van a sistematizar. No es lo mismo decir que vas a hacer un sistema de ventas, que vas a decir que vas a hacer un sistema de compras, o decir que vas a hacer un sistema de compra y ventas, ¿no? Porque incluso dentro de ese sistema, ¿cuántos procesos encuentro yo ahí? Dos, básicamente. El proceso de compras y el proceso de ventas. Pero ambos se encuentran amarrados o ambos se llegan a interconectar con un tercer proceso. ¿Alguien me podría decir, perdón, cuál es ese tercer proceso? Tengo el proceso de compras y tengo el proceso de ventas. Ambos no es que trabajan por separados. Hay algo que une esos dos procesos. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese proceso de negocio que va a relacionar el proceso de compras y el de ventas? ¿Ideas? Logística. Ya, muy bien. ¿Solo logística? ¿De dónde sacan la mercadería? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces tienes un tercer proceso, que es el proceso de almacén. Porque cuando tú compras, ¿no es cierto? Si es una empresa que comercializa productos, es decir, es una tienda comercial, pues obviamente compra y vende, ¿cierto? Compra a través de sus proveedores, pero ese proceso, ¿no? Toda la mercadería, todos los productos, ¿a dónde van? Pues al almacén. Y cuando se realice una venta, o cuando se realice una venta de forma física, pues los productos ¿de dónde salen? Pues salen del almacén. ¿Y salen a través de qué? De una orden de pedido. ¿Y cómo ingresan productos nuevos al almacén? A través de una orden de compra. Y va acompañada obviamente de la factura de compra. Entonces, se dan cuenta que tenemos que conocer el proceso de negocio, de cómo funciona, para poder entender y poder tener la percepción de esa realidad y poder luego analizar y determinar qué datos, qué información es la que va a manejar cada uno de esos procesos. Indirectamente, en este caso el almacén, va a compartir información tanto con el proceso de negocio de compras como con el proceso de ventas. Entonces, ¿cómo va a interactuar el sistema? Me dejo entender. ¿Y cómo vas a hacer, por ejemplo, el tema de actualización de los datos? Y manejarás triggers, procedimientos almacenados, dependiendo del gestor de los datos que tú vas a tener que utilizar, ¿no? Entonces, obviamente, aquí en el proyecto que estoy, digamos, tomando como ejemplo, proceso de compra y ventas, tú tienes que definir un límite. Entonces tú dirás, bueno, entonces el límite, ¿no? De mi sistema es, yo solamente voy a abarcar, profesor, dos procesos, proceso de compras y proceso de ventas. Sí, pero indirectamente afecta el proceso también del almacén, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué significa? Que dentro de tu sistema tú no vas a ver, por ejemplo, el proceso de control de asistencia personal, no forma parte. ¿Por qué? Porque tú ya definiste el límite. No, profesor, yo solamente voy a sistematizar dos procesos. El proceso de compras y el proceso de ventas. En una empresa real no existen solo dos procesos. Tienes proceso de pago, proceso de control de asistencia, el proceso, por ejemplo, en este caso de si es que hacen despacho, ¿no? Si es que envían de repente a domicilio, el proceso de entrega o delivery. También está pues el proceso de, por ejemplo, de logístico, ¿no? Como dijo hace un momento Carlos. Por ejemplo, el tema logístico, ¿no? También está pues el tema contable. Entonces, hay un montón de procesos que maneja una empresa. Entonces, cuando uno intenta sistematizar toda una organización, es imposible hacerlo todo, digamos, todo a la vez. Tenemos que hacer un sistema o hacer el sistema por fases o por módulos, dependiendo de qué cosa es lo que ellos quieran sistematizar. ¿Es la sistematización total de la empresa? Pues sí, tendrás que fijarte, obviamente, plazos para poder cumplir con cada uno de los procesos que requieran su sistematización. Y por ende, pues tienes que fijar un límite. También existe lo que se llama el límite de conveniencia. Este es aquel límite que se traza según las necesidades del analista. Por eso dice su nombre, límite de conveniencia. Entonces, ¿quién fija este límite? Lo fija generalmente el analista, ¿no? El analista de sistemas, según las necesidades que tenga el analista, pues él podría determinar o fijar dicho límite, ¿no? Se le llama límite de conveniencia. Y el límite de responsabilidad dice, en algunos casos, los elementos de un sistema pues, muestran interdependencia marcada, porque es necesario pues, definir el límite del sistema tomando en cuenta, dice, esas interdependencias, ¿no? Es otro tipo de límite, que es casi muy similar, digamos, al límite de conveniencia, ¿no? Al final se fija el límite en función pues, a las necesidades
de lo que se pretenda o se quiera sistematizar. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Preguntas? TGS, con lo que es la TGS, estoy haciendo un extracto nada más de lo que es la teoría general de sistemas para que ustedes puedan tener en cuenta ese tema, ¿no? Y forma parte finalmente también del sílabo. Vamos a pasar ahora a lo que es el siguiente tema que tiene que ver con los sistemas de información. Y el primer punto que habla acá es acerca del análisis del sistema. El análisis del sistema, pues, es básicamente la primera etapa que tenemos que aplicar cuando intentamos o pretendemos implementar un sistema informático, ¿no? La etapa del análisis, ya estamos todos de acuerdo que efectivamente es la etapa fundamental en todo proceso de sistematización. En esta etapa, pues, nos vamos a preocupar por conocer básicamente las partes y los componentes de un sistema. Pregunto, ¿qué es un componente? ¿Alguien me puede dar la definición de componente? ¿Qué entienden ustedes por componente? ¿Ideas? ¿Ideas de componente? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Ideas de componente? ¿Qué es un componente? ¿Se acuerdan que llevaron RUB, UML, lenguaje de modelamiento unificado? Y decían, tienes que elaborar el diagrama de componentes. ¿Escucharon? ¿Me escucharon? Garrido, Diana, Carlos. ¿Se acuerdan? Son los elementos, profe. Era un elemento que al unirse con otros elementos hacen un todo. Ya, claro, ¿no? Y básicamente a través de los componentes del sistema llegamos a lo que se llama la arquitectura del sistema, ¿no? Dicen, oye, ¿cuál es la arquitectura de tu sistema? Ah, está conformado por 5 componentes. ¿Cuáles son? Ah, pues está mi servidor web, está por acá también mi servidor remoto, tengo estos módulos, y empiezas pues a representar la arquitectura, ¿no? Muy bien, entonces el análisis es la etapa fundamental, donde nos vamos a preocupar básicamente por, primero, identificar los requerimientos del sistema. 2, conocer cuáles son los procesos de negocio que vamos a sistematizar. 3, conocer en este caso cuáles van a ser los procesos o las partes o los elementos que van a conformar el sistema y que finalmente pues nos va a permitir determinar cuáles van a ser dichos componentes, ¿no? La etapa del diseño es la segunda etapa, ¿no? Donde básicamente aquí en el diseño del sistema nosotros tenemos que saber o tener claro cuál es, tener conocimiento sobre todo del sistema actual. Es decir, para nosotros poder diseñar una propuesta tecnológica tenemos primero que conocer cuál es cuál es el sistema actual antes de plantear la solución. No podemos, digamos, pensar en la solución si es que no conocemos obviamente la realidad, ¿no? Nosotros sabemos que en toda empresa, en toda institución hay deficiencias, hay cosas por mejorar, hay cosas por automatizar. Entonces, para poder plantear o definir mejoras, yo tengo que conocer cuál es la realidad de la empresa, si es que ya cuenta con un sistema informático. ¿Cuenta con un sistema informático? Sí. ¿Y qué deficiencias tiene? ¿Qué deficiencias presenta? ¿Qué cosa podemos mejorar dentro de ese sistema? Pero para eso primero tengo que conocer cuál es la situación actual de dicho sistema. ¿Para qué? Para poder luego efectuar las modificaciones en dicho sistema que nos conduzcan finalmente pues al mejor funcionamiento de eso, ¿no? Muy bien, ¿qué cosa es un sistema? Pues esto ya lo habíamos hablado, habíamos definido esto el día de ayer, nuevamente lo tocamos, un sistema es un conjunto de elementos, ¿no?, que interactúan o se encuentran interrelacionados o son interactuantes, ¿no?, o tienen interdependencia entre sí, entre sus elementos. ¿Con qué? Con un fin, con un propósito determinado, ¿no? Todo sistema tiene que tener un objetivo, tiene que tener una razón de ser, tiene que tener un fin, un propósito, ¿no? Es como ustedes, a pesar del contexto en el cual ahora nos encontramos, ¿no? Hubiera sido fácil para muchos de ustedes decir, bueno, no, mire, es pandemia, lo siento, mejor continúo el otro semestre, vengo el otro año, pero pierdes tiempo. Entonces no te puedes detener con tu formación. Es otro contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y las TICs vinieron para quedarse, el e-learning vino para quedarse. Esta es la educación del futuro.
¿no? Pero claro, esta educación tiene que darse cuando también ustedes también estudian, leen, participan, porque de una u otra manera, pues, tenemos que, como se dice, continuar, ¿no? Entonces, ¿ustedes están estudiando? Sí. ¿Por qué? Porque, profesor, yo tengo un objetivo, yo tengo un propósito, yo sé a qué estoy apuntando. ¿Estamos? Entonces, sabes cuál es tu razón de ser, ¿no? Vas a un objetivo. Muy bien, entonces, eso es un tanto a lo que es la definición del sistema. Y aquí, pues, he tratado de graficar, ¿no?, lo que sería en todo caso un sistema. Un sistema está conformado por una serie de procesos de negocio, claro que sí. Y estos círculos que tú ves en pantalla viene a ser la representación de cada uno de estos procesos. Yo podría tener, por ejemplo, acá, por decir, el proceso de emisión de proforma de venta. Y digo, la proforma de venta conlleva al proceso de emisión de pedido. Y la emisión de pedido, profesor, conlleva a lo que es el proceso de facturación. Y el proceso de facturación conlleva al proceso de entrega, ¿sí?, de mercadería o despacho de mercadería. Entonces, si te das cuenta, pues un sistema alberga varios procesos. Y esos procesos no son islas, no están aislados, están interrelacionados, son interactuantes entre sí. Porque, profesor, para yo poder, por decir, ¿no?, para yo poder emitir una factura, necesito ubicar el número de pedido. Si no tengo el número de pedido, pues no puedo emitir la facturación. Al margen de si es que el cliente necesita una boleta de venta o necesita que se le emita una factura de venta. Entonces, los datos interactúan dentro del sistema, ¿no? Entonces, que quede claro, todo sistema de información está conformado por una serie de business processes. Están conformados por una serie de procesos de negocio. ¿Que son interactuantes? Sí. ¿Que se interrelacionan entre sí? Claro que sí. No son islas. No es que están aislados los procesos. Nada que ver con ese tema. En realidad, los procesos son interactuantes. Lo que está fuera de los límites del sistema, pues es la parte exterior, es la parte externa, y naturalmente pues hay un límite. Ya hemos dicho que ese límite puede ser real, puede ser físico o puede ser imaginario. Si lo llevamos dentro del mundo de la informática, pues esa línea existe, sí, pero existe de forma, en este caso, imaginaria, ¿no? No lo podemos ver. Y esto me lleva al concepto de software, ¿no? El software, podemos verlo, sí existe, sí, pero no lo podemos tocar, ¿no?, a diferencia del hardware. Ok, entonces es un poco la representación de lo que es un sistema. Entonces, los sistemas tienen límites o fronteras que los diferencian, ¿no?, del ambiente externo. Ese límite puede ser físico o conceptual, y si hay pues algún intercambio entre el sistema y el medio en este caso externo, o el ambiente externo, va a ser a través de ese límite. El sistema, si es que eso se cumple, el sistema es entonces un sistema abierto. ¿Por qué es abierto? Porque tiene interacción entre su parte interna y su parte externa. De lo contrario, pues sería un sistema cerrado. El ambiente externo es básicamente lo que va a envolver a la parte física, ¿no?, del sistema, conceptualmente hablando. Eso vendría a ser. El ambiente externo también puede ser pues una amenaza para un sistema. Y claro, cuando hablamos de informática, pues también existen amenazas informáticas, ¿no? Un ejemplo clásico son los malware. Los malware por lo general atacan, ¿no?, a los sistemas de información. Cuando logran ingresar al sistema, al computador, por ejemplo, ¿no?, logra infectar un malware a un computador, pues obviamente ha violado la seguridad que seguramente deberá existir, ¿no?, para evitar justamente la filtración. Muy bien, tipos de sistemas. En cuanto a su constitución, existen los sistemas físicos o sistemas concretos, y están también los sistemas abstractos. Cuando hablamos de sistemas físicos o concretos, pues están compuestos básicamente por el hardware. Aquí encontramos pues a los equipos, las laptops, las PCs, ¿no?, y cualquier elemento de hardware que forme parte, pues en este caso, de este sistema físico. Los sistemas abstractos básicamente están compuestos por conceptos, son a veces ideas, son hipótesis, son planes. Muchas veces solo existen en el pensamiento de la persona, ¿no? Dicen, yo quiero, profesor, hacer una aplicación que permita hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pues está naciendo de una idea.
Y eso mañana se puede llegar a implementar, claro que sí, a través de una aplicación o de un sistema, que no es otra cosa que el software. Entonces, los sistemas abstractos, generalmente aquí vamos a encontrar a los programas, ¿sí? Y en los sistemas físicos, pues vamos a encontrar generalmente al hardware. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está la clasificación de los tipos de sistemas en cuanto a su constitución. ¿También están los sistemas en cuanto a su naturaleza? Sí, hemos dicho que existen sistemas cerrados y que existen también los sistemas abiertos. Los cerrados son aquellos, pues, que básicamente no intercambian información, no, digamos que no se interrelacionan, ¿no?, con su medio externo, son cerrados. Y aquí, por lo general, pues, encontramos a las máquinas, ¿no? Por ejemplo, una lavadora es un sistema cerrado. ¿Por qué, profesor, cerrado? Porque ya está todo programado, tiene toda una serie de comandos que no van a salir dentro de los parámetros que ya existen. Niveles de agua del 1 al 4, no existe el nivel 5, no existe el nivel 6, ¿no? Depende del modelo, obviamente, de lavadora, ¿no? Tomando como ejemplo lo que estoy haciendo mención. Los sistemas abiertos, en realidad, ellos sí interactúan, ¿no?, con el medio externo, hay un intercambio de información y tienen también la capacidad, pues, de adaptarse, ¿no? También están los sistemas aislados, en los que básicamente no se produce intercambio alguno, ¿no? Muy bien, entonces básicamente eso como resumen. Y ahora pues vamos a pasar rápidamente a lo que es el ciclo de vida de los sistemas de información. Habíamos dicho de que todo sistema de información tiene una serie de fases, ¿no? Tiene una serie de etapas que se tienen que digamos, llevar a cabo, ¿no? Hemos dicho que la primera etapa, y eso no te olvides, es el análisis. Luego que analizamos, pues viene la etapa del diseño y luego viene la etapa de implementación, que se subdivide en lo que es el desarrollo, es decir, la codificación, la programación y luego la puesta en marcha. Y así pues seguimos con las demás etapas, ¿no? Como es, por ejemplo, pues la siguiente etapa que tiene que ver pues con las pruebas o el testing y luego pues viene la auditoría y el mantenimiento. Definición de qué cosas son los sistemas de información. Es un proceso por el cual los analistas de sistemas, los ingenieros de sistemas o de software, los programadores y también los usuarios finales elaboran los sistemas de información y las aplicaciones informáticas. Este concepto es del autor Witten del año 1996, ¿no? En realidad, un sistema de información es un programa, es un aplicativo, ¿no?, que obviamente tiene que tener acceso a una base de datos, donde pues la información se va a ingresar, se va a procesar, se va a almacenar y en algún momento pues va a tener que ser extraído. Aquí tenemos el famoso ciclo de vida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas etapas de las cuales yo te estaba hablando hace un momento, están constituidos, por ejemplo, aquí solamente han puesto 5 etapas. Yo pondría por acá una sexta etapa, ¿no?, que sería la auditoría. Entonces, dentro del ciclo de vida me dice, pues bueno, existen básicamente 5 etapas. Análisis, diseño, implementación, la cual es básicamente el tema de la codificación o desarrollo, ¿no?, del sistema hasta su puesta en marcha. Luego viene pues la etapa de pruebas, ¿no?, pruebas de usuario, las pruebas que tienen que realizar los especialistas de IT. Yo pondría acá una etapa más que sería la auditoría, porque todo sistema de información debe de ser auditable y existen pues dos tipos de auditoría, la auditoría interna y la auditoría externa. Y está también el mantenimiento. Existen 4 tipos de mantenimiento: mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el adaptativo y el perfectivo. Entonces, que quede claro que así como los seres humanos, digamos incluso hasta los animales, las plantas, cumplen un ciclo de vida, pues los sistemas de información también tienen un ciclo de vida. ¿Okay? El desarrollo de un sistema de información, pues básicamente, la etapa más importante del ciclo de vida, luego de llevar desde su parte inicial, que es el análisis, diseño, implementación, pruebas, auditoría y mantenimiento, se dice que la etapa más importante es el mantenimiento. ¿Por qué, profesor, la etapa más importante del ciclo de vida de un sistema de información es el mantenimiento?
porque básicamente en el mantenimiento llevamos pues a cabo la detección de posibles errores o fallas que se puedan presentar post implementación. Entonces tiene que haber un mantenimiento, y ese mantenimiento debe de ser en la medida posible el mantenimiento preventivo, es decir, antes de que ocurran errores. Si los errores se detectan y no se pueden solucionar, entonces ahí sí tendríamos un problema, ¿no? Hay que evitar que el sistema de información caiga en la medida posible, y para eso pues tenemos que tener incluso un plan de mantenimiento. Pues bien, cuando hablamos del ciclo de vida también hablamos del ciclo de desarrollo, y el desarrollo básicamente tiene que ver con la programación, tiene que ver básicamente con la codificación, en la cual ustedes tienen que aplicar ciertas metodologías, y dentro de esas metodologías pues está la aplicación de herramientas y técnicas, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué significa las siglas POO? ¿Se acuerdan? Las siglas POO, cuando hablaban de programación. Y eso es un clásico, ¿eh? Programación orientada a objetos. ¿Cómo está, mi estimado? Buenas noches. Excelente, Julio. La programación orientada a objetos, que es básicamente, digamos que son las bases, ¿no?, de la codificación de la programación. Y ahí tú tienes que aprender, pues, qué es una clase, ¿no? Básicamente, pues, te enseñan lo que es la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento de datos, etcétera, etcétera. Pues son las características que tiene en este caso, por ejemplo, la PO, ¿no?, la programación orientada a objetos. Y justamente de ahí viene la sigla, ¿no? Programación orientada a objetos, porque tú codificas, tú programas en función a un objeto. Un objeto es una clase, y toda clase pues tiene propiedades, ¿no es cierto? Y tiene también pues métodos, ¿no?, eventos. Entonces, el uso de metodologías, dice, nos orienta básicamente a obtener mejores resultados, ¿no? Dentro de la medida posible, para poder hacer las cosas bien, tenemos que orientarnos en función de la aplicación de la metodología. Aquí tenemos una imagen, ¿no? Tenemos pues en este caso a un reo, ¿no?, que está obviamente pues dentro de una celda, y como él no tiene ni idea, seguramente hacia dónde está, ¿no?, probando, pues, ¿no? Vemos por acá que hay un silo, ¿no?, lleno de excremento, y él lo que quiere es salir, pero como no tiene ni plano, ni los planos quizás de repente ¿no?, probablemente el reclusorio, él está excavando. Puedo asumir por instinto, porque él quiere salir, quiere hacer un túnel para escapar, pero claro, no sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente no tiene un plan quizás de escape, o no ha estudiado la estructura o la infraestructura de la celda, ¿no?, donde se encuentra. Un poco para poder tener ahí la idea. Entonces, las metodologías, dice, son un conjunto de mejores prácticas, que si no se llevan a cabo de forma correcta, no se llevan a cabo a la práctica, a la acción, o se hacen a medias, pues es difícil de que se tengan los mejores resultados, que se tengan resultados de calidad, ¿no? Muy bien, aún siguiendo las recomendaciones, pues una metodología, dice, no garantiza que un producto tenga también la calidad que se espera. Entonces, que quede claro que la metodología básicamente es la aplicación de una serie de conceptos, una serie de teorías que te van a ayudar a mejorar o hacer, en este caso, algo de forma correcta, de forma adecuada. Y si hablamos de programación, si hablamos de sistemas, pues obviamente hay varias herramientas a nivel de software, hay varias técnicas a nivel de teoría que te van a permitir pues desarrollar mejor un sistema de información. ¿Existen también modelos para el ciclo de vida de desarrollo de software? Sí. Existe el típico, ¿no?, el clásico, por así decirlo, el modelo cascada, está el modelo estructurado, está el modelo espiral, y también está el modelo de prototipo. Entonces, cuando hablamos de modelo cascada, pues el modelo cascada me dice, bueno, ¿quieres aplicar quieres desarrollar, quieres implementar un sistema? Pues sí, yo te recomiendo primero que hagas un análisis de los requerimientos. Dos, considera las especificaciones del sistema. Una vez que tú tienes todo eso, pues ahora sí recién pasa a la etapa del diseño. Ponte a diseñar tu base de datos, ponte a diseñar tus prototipos antes de programar. Anda primero haciendo el prototipado y cuántos objetos vas a tener, y si vas a usar grillas, vas a usar combo box, vas a usar radio buttons, etcétera. ¿Qué objetos vas a plasmar en esa interfaz antes de pasar pues a la implementación?
implementación. Y luego, pues ya está, una vez que tú tienes todos tus diseños, ¿no?, verificados, validados, aprobados por la gerencia, pues ya pasas a la parte de desarrollo, a la parte de codificación, a la parte de implementación. Y una vez que implementas, que programas, que codificas, pues lo tienes que probar antes de entregar la versión final del software. Eso obviamente se sobreentiende que tiene que ser así. Y las pruebas no solamente las tienen que hacer ustedes como especialistas de sistemas, sino que tienen que hacer que el usuario pruebe el sistema. ¿Y hay que darle, profesor, un tiempo de prueba? Sí, obviamente. Hay que darle de repente 15, 20 días. Mira, este es el sistema, mira, esta es la plataforma web, esta es la intranet. Revisa, ¿puedes editar o no puedes editar? No, no puedo editar. ¿Es un tema de rol de usuario o no es un rol de usuario? No, es que usted no puede editar porque son políticas. De repente hay perfiles de usuario, hay políticas, en este caso de la empresa, políticas del negocio o reglas del negocio. ¿Se entiende? ¿No? Por ejemplo, tú estás haciendo un sistema de ventas, pregunto, ¿todos los usuarios van a tener acceso a la facturación? ¿Todos los usuarios van a tener acceso al pedido? ¿Qué dicen ustedes? O ciertos usuarios deberán tener acceso a la facturación y al pedido. Tendrá que haber lo que se llaman niveles de acceso. ¿Alguien puede definirme qué cosa es un perfil de usuario? ¿Ideas? ¿Qué cosa es un perfil de usuario? ¿Cómo definen ustedes el término perfil de usuario? Diana, Carlos, Jonathan, Julio, Pascual. ¿Ideas? ¿Qué cosa es un perfil de usuario? ¿Cómo definirían el concepto de perfil de usuario? ¿Ideas? Son los roles que va a tener el usuario, profe. Los roles, los permisos que va a tener el usuario. Los roles y los permisos que va a tener el usuario. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Diana. ¿Te opones a lo que dice Carlos? No, profesor, eso no es, está mal. Yo opino que es otra cosa. ¿Ideas? Sí, sí, por ahí va. Es está basado en lo que en la realidad el usuario lleva a cabo en la empresa, ¿no? ¿Tendrá Sí, que ver el sí. perfil, ¿tendrá que ver el perfil Sí. con el cargo? Pregunto. ¿Cómo? ¿Tendrá que ver el perfil con el cargo del usuario? Claro, profe. Claro, ¿no? Tiene que ver, sí. Claro, de hecho. Imagínate que el cargo que tiene es asistente, no sé, de ventas. Pero la pregunta es, ¿él puede entrar al módulo de repente, no sé, de contabilidad? No, profesor, porque el sistema está integrado. El sistema es con ventas y también la parte contable o la parte, no sé, administrativa. Entonces, muchas veces los perfiles también se asignan en función, pues, al rol, al cargo que tienen, ¿no? Bien, ¿cómo estamos con la hora? ¿Ya? Estamos, creo que ya vemos ahí al docente, profesor Charles. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está está? todo? Ya estamos con la hora exacta. Bien, jóvenes, entonces vamos a ir dando ya por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Por favor, Diana, cualquier comunicación a través de nuestro WhatsApp que tenemos. El material también ya ha sido publicado en el Drive. Gracias, Diana, por tu apoyo y por favor, señores, repasen el contenido. Y en lo que va, esperemos, de la semana, ya iré también publicando el contenido de la segunda semana. Bien, lo dejo con el docente Charles. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Chau, chau. Listo, colega, gracias. No, profe. Buenas Hasta luego. noches. Luego, profe. Buenas noches.